Hola y bienvenidos una vez más al canal del despacho Iuris Firma Abogados. Soy Javier Fuentes y os agradezco que estéis otra vez con nosotros. En estas grabaciones os vengo hablando de las distintas cláusulas que se incluyen en los contratos que ofrecen las entidades bancarias y de las que podemos cuestionarnos su abusividad cuando seamos consumidores. También os hablo de las distintas noticias que se van conociendo relativas a estas cláusulas y las sentencias que los juzgados y tribunales van dictando y que entiendo que pueden ser interesantes conocer. Bueno, pues hace ya bastantes semanas os hablé de la famosa cláusula de gastos hipotecarios. Esa cláusula que deriva en el consumidor el pago de absolutamente todos los gastos e impuestos que se generen con motivo del otorgamiento de una escritura de préstamo hipotecario, con total independencia de que realmente correspondiera hacer frente al consumidor o no de cualquiera de estos pagos, incluso con total independencia de que llegue a generarse un gasto o no. De esta forma, el banco evita tener que pagar cantidad alguna al notario por intervenir en la firma de la escritura pública, al registrador por inscribir en el registro de la propiedad la hipoteca que se constituye a su favor, a Hacienda por el impuesto que se devenga cuando se elabora una escritura pública, ni tampoco la gestoría, que es la que se encarga de tramitar ante Hacienda y ante el registro la liquidación del impuesto y la inscripción registral. Pero cuando os hablé de esta cláusula, también os adelantaba que ya se sabía que el Tribunal Supremo iba a dictar en escasos días una sentencia sobre esta cláusula de gastos, y especialmente sobre si, como consecuencia de que se declare su nulidad, el impuesto tendría que pagarlo el banco o el consumidor. Pues ya conocemos el texto de esta sentencia. Bueno, realmente de estas sentencias, porque son dos las que se han dictado, aunque con contenido totalmente idéntico. Sin embargo, lamentablemente la sentencia no es nada buena para los consumidores, pues concluye que el impuesto que se devenga con motivo del otorgamiento de la escritura pública del préstamo con garantía hipotecaria corresponde pagarlo al prestatario, al consumidor, y no al prestamista, al banco. Esto, según algún estudio, supone un total de más de 4.000 millones de euros de ahorro para la banca. He de recordar que cuando os hablaba de la nulidad de la cláusula de gastos, lo hacía con motivo de otra sentencia dictada también por el Tribunal Supremo, que ya lo había declarado nulo a finales del año 2015 y en la que, en relación con el impuesto, se afirmaba literalmente que el banco, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante. ¿Qué significa ser el sujeto pasivo del impuesto? Significa ser la persona obligada a hacer frente al pago del impuesto. Entonces, ¿qué supone lo que dijo el Tribunal Supremo en 2015? Pues que de las dos modalidades del impuesto, el banco será el obligado a hacer frente al pago, en primer lugar, del impuesto que se devenga como consecuencia de constituirse la hipoteca a favor del banco, que ya os digo es la parte más importante, y en segundo lugar, que también tendrá que pagar la parte fija que se devenga con la expedición de copias, lo que se suele llamar el pago del sello notarial, el papel timbrado de la escritura. Una parte que no va a superar en muchísimos casos ni los 10 o 20 euros. Pues bueno, cuando he empezado a leer esta sentencia, he tenido que volver a buscar la del 2015 y releerla, porque conforme iba leyendo, empezaba a creer que ya estaba perdiendo la memoria. Pues lo que más me sorprende de esta última es que cuando se refiere a la anterior, la que ha motivado que tantísimos consumidores reclamaran por esta cláusula, lo hace olvidando lo que dijo en su día. Pues solamente admite que en aquella sentencia decía que correspondía al banco la parte fija del impuesto, esa que se paga con el uso del papel timbrado. De esta forma, afirma que la entidad prestamista no queda siempre y en todo caso al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la expedición de copias, actas y testimonios que interese. Sin embargo, al margen de que quien ha perdido la memoria parece que no he sido yo, ahora en esta sentencia, pese a que se sigue admitiendo la abusividad de la cláusula, incluso en lo que respecta al pago de tributos e impuestos, y por tanto se declara su nulidad,
lo que conlleva eliminarla del contrato. En este caso se afirma que la consecuencia no va a ser que el impuesto lo tenga que pagar el banco, sino que será el consumidor. Como he dicho en otras ocasiones, cuando se elimina una cláusula por ser abusiva, tiene que eliminarse el efecto que haya ocasionado esa cláusula. Esto va a suponer que se tenga que dejar de aplicar. Y en una cláusula de este tipo, en la que lo que se está es estableciendo quién va a tener que hacer frente al pago de distintas cantidades, si se elimina, se va a tener que acudir a la ley para decidir a quién le hubiera correspondido pagar cada una de las cantidades que se pagaron en el caso de que evidentemente no hubiera existido esa cláusula. Aquí es donde está la cuestión. Pues ahora, como ya he dicho, el Tribunal Supremo, cuando acude a la ley y al reglamento del impuesto, hace una interpretación totalmente distinta, asumiendo lo que había dicho al respecto la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso Administrativo es la sección del Tribunal Supremo que enjuicia los asuntos tributarios. Pues esta sección había dicho que el impuesto no lo tiene que pagar el banco, sino el particular, el prestatario. Lo que sí vuelve a hacer el Tribunal Supremo, por tanto, es anular esta cláusula por ser abusiva, porque esta cláusula atribuye al consumidor el pago de todos los impuestos de forma totalmente indiscriminada, sin importar lo que la ley dijera al respecto de tales gastos. Sin embargo, en relación con el impuesto, concluye que, pese a que la cláusula sea nula, sigue correspondiendo su pago al prestatario por mandato de la normativa de ese impuesto. Bueno, no quiero alargar demasiado esta grabación, por lo que voy a finalizar aquí esta primera parte de mi análisis sobre la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la derivación en el consumidor del pago del impuesto de actos jurídicos documentados. Aunque desde ya os emplazo a una segunda grabación en la que voy a intentar explicaros este cambio de opinión en el Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Bueno, antes de despedirme, como suelo hacer, quiero invitaros a suscribiros a nuestro canal para así poder estar informados cada vez que publiquemos una nueva grabación, especialmente la siguiente en la que continuaremos hablando sobre esta cuestión. Y podéis hacerlo en la plataforma que más uséis, YouTube, iTunes o iVoox. También os animo a dejar un comentario a continuación. Y finalmente os recuerdo también la posibilidad de contactar directamente conmigo, lo que podéis hacer mediante el correo electrónico info@iurisfirma.es o del formulario de contacto que encontraréis en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.